Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista de Venevisión recibimos a Lilian Tintori. Ella es activista de derechos humanos y la esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo está Leopoldo López? Leopoldo está bien porque está con sus hijos, porque está en su casa. Leopoldo está bien porque ahora está en un lugar donde no lo van a torturar más. Leopoldo está bien porque está firme, porque está fuerte, porque aguantó mucho, porque resistió mucho. Estuvo 3 años y 5 meses preso injustamente en una cárcel militar y la familia de Leopoldo, los activistas de derechos humanos, nos hemos encargado de denunciar cada trato inhumano, cada trato cruel, cada tortura que vivió en esa cárcel, donde nunca debió estar. Pero esto es una nueva etapa, es un nuevo paso, ya está en la casa, ahí no los van a torturar, ahí le estamos dando todo el cariño del mundo, se está adaptando, no ha sido fácil, es difícil, es muy difícil. Porque no es solo la libertad de Leopoldo, nosotros luchamos por la libertad de todos los presos políticos y por la libertad de Venezuela. Pero está en el lugar donde tiene que estar y todavía no está pleno, porque todavía no tiene libertad plena. Nosotros seguiremos luchando hasta alcanzar la libertad plena de Leopoldo y hasta conquistar la libertad de nuestro país. ¿Cómo está transcurriendo ese proceso de adaptación? Lleva apenas horas nuevamente en la casa. Y otra cosa que se pregunta mucha gente, ¿es cierto que tiene un grillete puesto? Sí, es cierto, tiene un grillete electrónico en la pierna, en el tobillo, grande, en el tobillo derecho. Está preso, él está preso en su casa. Y el grillete representa eso, ¿no? Que sigue preso, que saben todo el tiempo dónde está, que lo tienen monitoreado todo el tiempo, pero se está adaptando. Repito, Leopoldo vivió tortura, Leopoldo estaba aislado, incomunicado en una cárcel militar. Leopoldo estuvo 1 año confinado, solo en una torre. Y los últimos 3 meses fueron los más duros. Leopoldo tenía ya 3 meses sin ver a sus abogados, 32 días sin ver a su familia. Le quitaron la llamada familiar, algo sagrado. Dejó de hablar con sus hijos por muchos meses. Le quitaron la prensa, la radio. Leopoldo no sabía qué estaba pasando en la calle. Leopoldo no sabía nada, estaba aislado. Le negaron la comida. Se negó a comer la comida de la cárcel porque se cuidó mucho durante todo ese tiempo en la cárcel y estuvo 48 horas en ayuno y luego probó una arepa, un pedacito de arepa de la comida de la cárcel y se intoxicó. Y pasó 10 días con diarrea, con vómito y no le dieron la atención médica. Eso fue ahorita, cuando él denunció, él mismo tortura y nosotros denunciamos más fuerte tortura porque primera vez que él decía esa palabra tan fuerte como me están torturando. Una tortura física, en este caso porque le afectó la salud, porque estuvo mal 10 días, y tortura psicológica, que es la peor, que es la que no se repara y que hay que vivir el proceso de salir de un aislamiento en comunicación y de trato cruel de parte de militares que lo trataban de esta forma, buscando doblegarlo. Y las condiciones de Leopoldo en la cárcel fueron un embudo. O sea, él empezó con varias cosas que tenía y luego le fueron quitando todo hasta llevarlo al límite, a él y a su familia. Nosotros nos desnudaban cada vez que entrábamos y salíamos de la cárcel. Manuela, mi hija, me dijo, qué bueno que papi ya está en la casa, ya no nos van a quitar los zapatos, ya no nos van a quitar las medias, ya mamá, su abuela, no le van a desnudar más. Torturan a la familia, no solamente el preso político que está dentro, sino también la familia se afecta mucho. Y esta medida que se dio porque denunciamos sin cesar, denunciamos con fuerza, nunca nos rendimos, denunciamos con autoridad, con firmeza, con dignidad. Y porque el pueblo venezolano en la calle presionó, porque uno de los petitorios de por qué estamos protestando es la libertad de todos los presos políticos. Usted ha dicho que este cambio de sitio de reclusión de Ramo Verde a la casa no la puede poner feliz, pero sí esperanzada. La Organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano reporta que hay más de 400 personas todavía detenidas por disentir o por motivaciones políticas y más de 1000 desde que comenzaron las protestas el 1 de abril. ¿Qué y sobre todo cómo piensan hacer usted y Leopoldo López para procurar la libertad de todas estas personas? Seguiremos en la lucha. Nuestro foco, nuestra lucha, es una lucha moral, espiritual, es una lucha por nuestros derechos, es una lucha por nuestras familias. Y mi familia hoy está en casa completa, no libre, pero completa. Pero hay 431 familias hoy separadas, con dolor. Y nosotros no vamos a descansar hasta ver a todos los presos políticos libres.
en un país, cuando hay presos políticos, no hay democracia. Es el primer síntoma. Y bueno, en nuestro país podemos decir que no hay democracia por muchísimas razones más, y por eso estamos en la calle protestando pacíficamente por lograr la libertad y por lograr el respeto al poder originario, que es el pueblo, la gente pide cambio. Pero no puedo estar feliz cuando veo a los niños comiendo de la basura, a las familias comiendo de la basura. No puedo estar feliz porque sé cómo están los hospitales en mi país, porque los hemos recorrido a lo largo de estos 3 años. Y no puedo estar feliz porque sé que hay madres que se quedan con sus hijos en los brazos y que mueren porque no pueden ser atendidos porque no hay medicinas. Venezuela necesita recuperarse. Nosotros necesitamos meter comida, medicinas con el canal humanitario. Necesitamos respeto a la Asamblea Nacional para tener democracia. Necesitamos la libertad de todos los presos políticos. Necesitamos elecciones. Un ciudadano, un voto, para que la gente se exprese y decida su futuro y decida quién quiere que sea su gobernante. Eso lo necesitamos, eso lo necesita el pueblo, eso lo quiere el pueblo. El pueblo está determinado, quiere decidir su futuro. Y necesitamos que no se den fraudes constituyentes. No necesitamos una nueva constituyente, nosotros tenemos una, rica en derechos humanos, que no se cumple hoy, pero queremos cumplirla. Queremos pasar de esta tortura que hemos vivido injusta a que más nunca en Venezuela ninguna familia viva tortura, injusticia e intimidación, que hoy eso lo viven hoy miles de venezolanos, no solamente los que están presos, miles de familias lo viven. Lilian, quisiera pedirle redundar en el tema del porqué, del motivo de la medida y el ahora, en una situación de evidente tensión política en Venezuela. ¿Por qué se da la medida ahora? ¿Y por qué usted insiste en que no fue producto de una negociación, sino que fue una decisión unilateral del gobierno nacional? Bueno, primero porque fue una decisión unilateral. Es decir, ¿qué significa unilateral? Fue una orden del régimen darle la medida a Leopoldo. ¿Por qué? Porque Leopoldo no podía estar ni un día más en una cárcel militar, donde lo torturaron, donde lo aislaron, donde le violaron sus derechos fundamentales, donde lo grababan todo el tiempo, lo intimidaban, donde le mentían. A Leopoldo durante 3 meses le dijeron que los abogados más nunca fueron a verlo. Y los abogados fueron todos los días y nunca los dejaron pasar. Era urgente sacar a Leopoldo de ahí, como es urgente sacar a los presos políticos de condiciones inhumanas, como es urgente sacar a los policías del 11 de abril, que tienen años presos, como es urgente sacar ahorita a los polichacados, que tienen hoy 17 días en huelga de hambre, porque tienen orden de excarcelación y no los liberan, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay orden y tenemos que rescatarlo. Y cada venezolano con su protesta, ¿por qué? Porque protestamos, porque denunciamos, porque nunca nos callamos. No se callen, yo siempre se los digo, denuncien, sin miedo. Es nuestra dignidad, es nuestra fuerza, es el venezolano que es determinado, que es valiente. Y porque denunciamos tanto se dio el trabajo internacional, la gente en la calle, 100 días de protesta, donde uno de los petitorios era libertad de los presos. Y se logró un paso a la libertad plena de Leopoldo y un paso a la libertad plena de todos los presos políticos y de los venezolanos, de todo el país. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque tenemos 100 días en la calle. ¿Y por qué ahora? Porque los últimos 3 meses de Leopoldo se califican como tortura severa. Lo hablé ayer con el representante de Human Rights Watch. Human Rights Watch colocó el caso de Leopoldo a nivel mundial como el caso ejemplo, como el caso de demostración de tortura severa en el mundo. Y Human Rights Watch está en muchos países del mundo. Y el caso de Leopoldo es emblemático. Es una cosa escandalosa lo que él vivió dentro de la cárcel. Igual que Amnistía Internacional, que lo nombró preso de conciencia, porque Leopoldo está preso todavía por sus ideas, por sus palabras, por haber denunciado al régimen en el año 2014. Y hoy todos los venezolanos denunciamos al régimen. Hoy todos los venezolanos le exigimos al régimen comida, medicinas, justicia, libertad. Otra interrogante que se pueden estar haciendo muchos venezolanos: ¿por qué Leopoldo aceptó ir a la casa si él mismo había dicho que quería ser el último preso político en salir de prisión? Eso es correcto. En las primeras conversaciones que hubo en la cárcel de Ramo Verde con autoridades del gobierno y con la presencia del presidente Zapatero, la respuesta de Leopoldo, la primera respuesta, la primera inquietud fue: yo no puedo salir de primero. Hay 400 presos políticos, hay presos que tienen años, aquí en Ramo Verde incluso, los policías del 11 de abril, y Leopoldo pidió la libertad de todos,
Incluso dijo que él tenía que ser el último. Eso es verdad. Lo que sí no es verdad es que él lo decidió. Los presos no pueden decidir a dónde van y cuándo van. No lo pueden decidir. Ningún preso puede decir, yo quiero irme a mi casa o yo quiero salir en libertad. Eso no es decisión del preso, repito. Fue una orden del régimen y fue una decisión unilateral, así mismo como lo confirmó el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Lilian, ¿qué piensa de las últimas o de las más recientes declaraciones y actuaciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz? Yo lo he dicho, me siento orgullosa de la institución que hoy representa y lucha por la democracia. Es difícil que yo te diga esto, porque mi esposo está preso todavía por una orden de la Fiscalía, cuando la Fiscalía no estaba del lado del pueblo, cuando la Fiscalía recibía órdenes directas del Ejecutivo. Hoy no, eso cambió. Y esa es nuestra lucha. El despertar de un pueblo, lo dijo Leopoldo el día de su entrega, el 18 de febrero del año 2014, el despertar de la conciencia, en que todos nos demos cuenta que esto no está bien y que depende de nosotros cambiar el país, cambiar nuestra situación. Y eso pasó con la fiscal general y con su institución, con cada fiscal que trabaja ahí. Dijeron, no, aquí se respeta la Constitución. ¿Cómo vas a eliminar la Asamblea Nacional si los venezolanos votamos por la Asamblea Nacional? ¿Cómo vas a querer eliminar un poder electo por el pueblo con el voto? ¿Cómo pueden tratar de por una orden política pasarse por encima a lo legal, a lo poco que nos queda, que está ahí, que es ese libro, que es oro, que es la Constitución? Y viendo las imágenes que he visto Venezuela y el mundo de las protestas y de la represión brutal de las fuerzas del Estado, a jóvenes, a mamás, a familias en la calle por protestar por un mejor país, viendo esas imágenes, evidentemente la fiscal investiga con su equipo de investigación y ha hablado con la verdad. Nos reveló la verdad de los muchachos que han matado con bombas en el pecho, en el corazón. Nos ha hablado con la verdad de cómo reprimen injustamente e ilegalmente, porque la Constitución, en el artículo 68, nos dice que podemos protestar. Es un derecho constitucional, es un derecho moral. Si tú tienes hambre, ¿cómo tú no vas a protestar? Si la comida es un derecho humano, si la vida es un derecho humano, y cada 18, 19 minutos, ustedes lo saben, matan a un venezolano por violencia. No la protesta, no, por violencia. Entonces, basta, hay que asumir con fuerza. Es difícil, sí, es arriesgado, sí, pero Leopoldo nos lo demostró. Él asumió la cárcel con responsabilidad, con fuerza, aguantó y va a seguir aguantando con mucha fuerza y con mucha fe. Quisiera cerrar con dos preguntas en una. La primera, la mayoría de los actuales jefes de Estado y expresidentes han coincidido en que esta medida es un punto de partida. ¿Para qué cree usted que sería punto de partida? Y la otra, el sábado fue posible ver a Leopoldo López a través de la pared cuando se asomó, pero ¿cuál sería el mensaje que él quisiera hacerles llegar a los venezolanos? Sí, es un paso porque nos costó mucho sacar a Leopoldo de esa cárcel militar. Es un rehén de la República y lo entendimos y nos costó mucho y luchamos y ahora está en la casa. Antes de venir para acá yo lo veía en la cama, durmiendo con sus hijos y yo no lo podía creer. Me dio mucha emoción que está ahorita en su casa, en la cama, dormimos los cuatro juntos con sus hijos, se encontró con su familia, nos encontramos como familia. Estamos juntos otra vez, después de tanta tortura y de tanta injusticia y de tanta incomunicación. Muchas veces dejé de hablar con Leopoldo y de verlo por un mes y medio, porque no nos dejaban entrar, nos quitaron la visita muchos días, injustamente. Tú a un preso no le puedes quitar la visita, eso es sagrado. Eso es sagrado para seguir aguantando, para seguir soportando. Yo quiero leerte las palabras de Leopoldo. Adelante. Leopoldo dice, Venezuela, este es un paso hacia la libertad. No tengo resentimiento alguno y tampoco voluntad de claudicar en mi lucha. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad. Palabras que aspira a hacer realidad el pueblo y que las hago mías. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo. Hoy estoy preso en mi casa, pero también está así el pueblo de Venezuela.
Me mantuvo firme en la celda comprender que el sacrificio que yo pasaba era nada en comparación con el de nuestro pueblo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, les reitero mi compromiso y convicción de conquistar la libertad. Lilian, gracias por su tiempo, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Todos el domingo 16 de julio, masivamente a participar. Vamos a decir este domingo si queremos enfermedad o salud, si queremos opresión, represión o libertad, si queremos vivir en democracia, decidir nuestro futuro, o si queremos seguir en esta crisis, la peor de nuestra historia, crisis económica, política, social, donde no hay respeto a la Constitución. Es nuestra decisión, todos a participar este domingo 16 de julio. Gracias de nuevo. Así despedimos entrevista a Venevisión con Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del líder opositor Leopoldo